Muy buenas tardes, amigos de Kratos. Un gusto saludarles este miércoles dedicado completamente al derecho, al quehacer de los abogados en México, investigadores académicos que actualmente se encuentran trabajando, pues, bastante duro. Aquí estamos pasando una situación bastante complicada, todos los abogados, todo lo que es el derecho en México. Pero ese será tema de otro programa más adelante. Hoy tenemos invitado de lujo, tenemos como invitado al doctor Matías Nolasco Córdoba Contreras. Él es compañero también de la ILPA y le damos la bienvenida hoy, doctor. Él les voy a leer así, bueno, tiene una trayectoria tremenda el doctor Matías, de verdad. Yo hace ratito que mandó su ficha curricular, no dije, es un programa completo para el doctor. Está muy preparado el doctor, fíjense. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Sonora, porque él es de Sonora, maestría en procesal penal en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, especialidad en juicios orales, doctorado en Derechos Humanos en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Tiene también un postdoctorado multidisciplinario en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas, Criminológicas. Ha estudiado diplomados, seminarios, destacan el diplomado de acceso a justicia en materia de derechos humanos, el diplomado de juicio de amparo en la Casa de Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora, de dogmática penal, el diálogo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Toda el área del maestro está perfilado para allá, ¿verdad, doctor? Para la cuestión de los derechos humanos. Así es. Eh, bueno, tiene también varios seminarios, el seminario del nuevo sistema de justicia laboral, seminario de argumentación jurídica, que bueno, ahorita también de alguna forma vamos a abordar ahí el tema, seminario de ética y legitimidad judicial, un seminario de estrategias de litigación oral en materia penal, y ya en la parte laboral, el doctor, bueno, pues es integrante del despacho jurídico del licenciado Alberto Torres Valenzuela. Él estuvo ahí del 2014 al 2015, fue suplente académico en la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora, socio del despacho jurídico del señor también licenciado Alberto Torres Valenzuela, y bueno, más reciente, secretario general del Consejo de Abogados del Estado de Sonora, secretario de Acuerdos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 23, docente también, y tiene reconocimientos, la condecoración Águila por parte del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Un reconocimiento, es una condecoración muy importante, hay que decirlo. Reconocimiento en la participación de las jornadas de derechos humanos en el tema responsabilidad médica y derechos de los pacientes por parte de la Suprema Corte, y reconocimiento de abogado del año este año, el 2024, por parte de la Federación de Abogados del Estado de Sonora, Consejo de Abogados del Estado de Sonora y el Colegio y la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, la CONCAM, ¿verdad? Es la Sí, CONCAM. Así, bueno, también es disertante, es solamente un acercamiento. Actualmente, bueno, pues él es presidente estatal del capítulo Sonora de la ILPA. Y bueno, doctor, estamos aquí gustosos de tenerle al fin, porque ha sido como que ahora sí, pues ahora sí está aquí con nosotros, doctor. Bienvenido, vamos a admitir acá de este lado, y pues le cedo el uso de la palabra. Por cierto, el tema es de suma importancia. El doctor nos va a hablar acerca de esta reforma al Código de Procedimientos, tanto civiles, familiares, que recuerden ustedes que entró justo, fue aprobado por el Senado el 12 de abril del 2023, y que bueno, posteriormente el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del 2023. Hay que recordar que, bueno, la fecha máxima para la implementación de esta reforma al código,
pues es el 1 de abril del 2027. Sin embargo, bueno, algunas disposiciones específicas como las relativas a lo que es la interdicción, el procedimiento especial de la declaración de ausencia, ya están en marcha ya están vigentes desde el 8 de junio del 2023. Eh, Vamos a comenzar aquí, ahorita que platiquemos ya con el doctor, vamos a ver que hay unos puntos específicos que son muy importantes, como la oralidad, que ahí yo sí quisiera abordar un poquito más a profundidad con el doctor, es el tema, sobre todo porque es muy importante para quienes nos dedicamos también a la parte del derecho familiar, el derecho civil, tener en cuenta, bueno, que ahora debemos especializarnos todavía más en la parte de la parte oral, que va a ser una de las características importantes de esta reforma. Y también otra característica, ya nos contará el doctor, es la homologación de los procedimientos civiles y familiares en todo el país. Entonces, pues doctor, bienvenido a Kratos. Gracias por su tiempo, gracias por aceptar la participación y bueno, pues comenzamos. Muchísimas gracias y nuevamente reitero la oportunidad de aquí estar con ustedes en esta entrevista, en esta plática que vamos a tener sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a comenzar, como lo indica la doctora aquí presente, la publicación del presente Código Nacional de Procedimientos Penales, disculpen, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado mediante el Boletín Oficial de la Federación de fecha 7 de junio del 2023. Pero, ¿cuál es el objetivo del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bien, más que nada es homologar los procesos civiles y familiares en todo el país. Para esto, minimizar las formalidades en las actuaciones judiciales y robustecer la impartición de justicia. De los principios rectores de la impartición de justicia en materia civil y familiar que se pretenden, señalados en el artículo 7 del Código Nacional ya referido anteriormente, es el acceso a la justicia, la concentración, la colaboración, la continuidad, la disculpen, el de contradicción, la dirección procesal, la igualdad procesal, el de inmediación, el interés superior de la niñez, el impulso procesal, la lealtad procesal, el de litis abierta, sobre todo el de oralidad, que es el cambio que viene a efectos de fortalecer la justicia y más que nada hacerla más pronto, de una forma más sencilla, como se ha venido dando ya en ciertas materias. Tenemos el claro ejemplo de lo que ha pasado con la laboral, en justicia oral mercantil, entre otros. Así como de los siguientes principios, la perspectiva de género, la preclusión, la privacidad y la publicidad. Primeramente vamos a partir del principio de acceso a la justicia. El acceso a la justicia nos dice el artículo 7 en su fracción primera sobre este principio, que es cualquier persona tiene el derecho a acudir ante la autoridad jurisdiccional para formular una pretensión jurídica concreta de carácter familiar o carácter civil, y a la autoridad jurisdiccional requerida a fin de deberá de proveer sobre las peticiones que haga la persona que requiera la justicia. No olvidemos que este principio también es un derecho fundamental que se desprende del artículo 17 constitucional, un derecho al acceso a la justicia. De igual forma, nos marca la fracción segunda del artículo 7 del Código Nacional el principio de concentración. Este principio establece que se procurará desahogar la mayor cantidad de actuaciones procesales en una sola audiencia o en el menor número de diligencias procesales. Es decir, audiencia preliminar y la de juicio. ¿Qué se busca en estos en estas nuevas audiencias? Ok, que al ciudadano se le
realice el procedimiento adecuado a fin de llegar a la jurisdicción de la justicia, que se nos imparta en el menor tiempo posible, siempre y cuando se respeten todas las formalidades. Hay otro principio, el de colaboración. El principio de colaboración propiciará a las partes que resuelvan por sí mismos el conflicto en cualquier etapa del procedimiento. Por lo tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán facilitar que sean ellas las que pongan fin a la controversia mediante acuerdos conciliatorios, exceptuando aquellos casos en que existan conductas de violencia en cualquiera de sus modalidades o que se discutan hechos intransigibles. Esto nada de respetar la solución del conflicto. Buscar que la autoridad, en vez de dirimir, que a través de la autoridad resuelva. ¿Por qué? Porque un proceso dirimido, es decir, un proceso dictado, las partes van a quedar inconformes, sea el actor, sea el demandado. Así absuelvan al demandado, queda inconforme al actor. Así le den la razón al actor, lo condenan al demandado, queda inconforme el demandado. O incluso cuando les dan la razón, quedan inconformes, ¿no? Que había intereses, que esta razón tenía. El otro modo, si el órgano jurisdiccional propicia la conciliación a los mecanismos alternos de solución de conflictos, pues las van a resolver las partes a través del órgano jurisdiccional. Y unas partes que resuelvan son partes que quedan satisfechas con ellas mismas. Dentro del acuerdo del principio de colaboración hay derechos intransigibles. ¿Qué son los derechos intransigibles? Pues bien, son aquellos que no pueden ser transferidos, cedidos o renunciados a otra persona o entidad. Estos derechos están estrechamente vinculados hacia la persona y son inherentes a la dignidad humana. Cabe destacar que la dignidad humana es un derecho fundamental, no una sola declaratoria de ética. Esto lo dice una jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una de sus salas. Bien. ¿Qué derechos están implícitos en el principio de colaboración? Están los derechos fundamentales, los derechos de la personalidad, los derechos de autor, los derechos de familia, los derechos políticos. Bueno, todos estos derechos son considerados intransmisibles porque están profundamente arraigados en la persona y no pueden ser separados de ella sin afectar la esencia y la dignidad de la persona. Otro de los principios que se establecen en el nuevo sistema familiar y civil es el de continuidad. Las audiencias deberán ser ininterrumpidas, permitiendo excepcionalmente su suspensión en los casos establecidos en el presente Código Nacional. Uno de los problemas que nos podríamos enfrentar en cuanto a este principio de continuidad son los famosos recesos dictados. Un receso dictado en el desarrollo de una audiencia es una violación al debido proceso. ¿Dónde queda el principio de inmediación? Más adelante lo vamos a ver. ¿Dónde queda la secrecía del procedimiento? El juez debe estar capacitado para dictar la resolución en ese momento planteada, no de pedir un receso y después continuar con el desarrollo procedimiento. Ese receso se presta a malas interpretaciones. ¿Dónde queda la garantía al ciudadano que se le va a impartir la justicia de forma imparcial, con certeza? Entonces, es muy importante hacer valer el principio de continuidad en cualquier fase de las audiencias y del desarrollo. Tenemos el principio de contradicción. En el principio de contradicción, las partes tienen derecho a debatir los hechos, los argumentos jurídicos y sobre todo por las pruebas de su contraparte en los términos establecidos por el Código Nacional. Tenemos el otro principio denominado dirección procesal. No es otra cosa más que la rectoría del proceso, que está confiada únicamente a las autoridades jurisdiccionales en primera o en segunda instancia, según sea el caso. Es cierto, hay una dirección procesal,
Por lo tanto, las autoridades deberán de actuar en apego al principio de lealtad, que más adelante también lo vamos a ver, que lo establece igualmente el artículo 7 como principio. Tenemos además un principio denominado la igualdad procesal. En este principio de igualdad procesal, desde el escrito inicial de demanda y hasta la ejecución de la sentencia, las personas van a recibir el mismo trato, las mismas oportunidades, los mismos derechos y sobre todo las cargas procesales sin discriminación alguna. Recordemos, todo derecho trae aparejada una obligación. Obviamente, si a una persona la llegan a notificar, tiene el derecho a defenderse, ¿sí? Pero también es una obligación de defenderse, de lo contrario, se va a ir en rebeldía, como se conoce jurídicamente. Esto es con las excepciones que establezca expresamente el Código Nacional. Cuando en la controversia se involucren los derechos de niños, niñas o algún adolescente o personas en grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad, va a haber excepciones al principio de igualdad procesal. Esto en aras de respetar las convenciones, los tratados internacionales. Otro de los principios que deben de regir en el nuevo sistema de justicia civil y familiar es el de inmediación. El principio de inmediación es el contacto directo, personal e indelegable de la autoridad jurisdiccional con las partes y las pruebas, salvo aquellas excepciones del código. ¿Por qué un principio de inmediación? ¿Ok? Porque en la realidad, en el nuevo sistema que tenemos, que opera, es los que hacen el trabajo, secretario escribiente, secretario de acuerdo y proyectista. ¿Dónde queda las pruebas aportadas por las partes actoras demandadas? ¿Dónde queda la valoración del juez? ¿Dónde queda el proyecto que el juez va a dictar exhaustivamente, congruente? ¿A fin de qué? De dictarlo conforme a los principios fundamentación y motivación, pero para todo esto ya tuvo que haber valorado todas las pretensiones, todos los derechos que les tocan a las partes. Hay un principio general del derecho: dame los hechos que yo te daré el derecho. O los jueces van a estar obligados en base a los principios antes mencionados y los que faltan en darnos una sentencia, no donde nos deje conforme, sino donde él, con las máximas de la experiencia, siempre y cuando que respete la ley, la dicte. ¿Por qué? Porque un juez que dicte una sentencia a fin de dejar a las partes conformes es una justicia parcial esa. Estás inclinándote a dejar conforme a las partes. No. Recordemos la diosa de la justicia, la Temis. Con los ojos cerrados vas a valorar lo que tú tienes y conforme a derecho dictarás en su momento. Otro de los principios fundamentales del nuevo sistema es el interés superior de la niñez. Este es en base a la observancia que debe de darse y prevalecer a los derechos de todos los niños, niñas o adolescentes, por sobre los otros derechos que pudieran estar en pugna en litigio. Van a prevalecer los derechos de estas personitas. Otro de los principios establecidos es el impulso procesal. ¿Qué involucra el impulso procesal? O las partes tienen la facultad de solicitar las diligencias necesarias que impidan la paralización del procedimiento, con independencia del principio de dirección procesal que les corresponde a la autoridad jurisdiccional. Es decir, en estas materias, uno como abogado deberá garantizarle a los clientes el debido proceso. ¿A través de qué? Del impulso procesal. Que si yo ofrezco una prueba, me encargue de todos aquellos elementos que vaya a ocupar para el desahogo de esa medio de convicción. ¿Por qué?
porque cuando nosotros ofrecemos no son pruebas, se asimilan en una primera parte los sistemas. ¿Por qué? Son medios de convicción. Yo tengo que desahogarla ante el juez para que se convierta, para que esa medio de convicción se convierta en prueba. Y no nada más que se convierta, sino que esa prueba llegue a convencer al juzgador. Tenemos el principio de lealtad procesal. El principio de lealtad procesal es para quienes participen en el proceso. Ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben, a la probidad y a la buena fe. Es decir, principio de lealtad procesal, te vas a conducir en base a la rectoría de la justicia, en base a una verdad material apegada. Es cierto, existe una verdad formal, pero por principio ético deberemos respetar todas aquellas formalidades que involucren los derechos de las personas. Dentro del principio de lealtad procesal, también es importante ir buscando la forma de no hacer largos los juicios, de no impugnarlos, no más por no tener la razón. Es cierto, hay ocasiones que se ocupa hacer tiempo. Ok, si quiere hacer tiempo para pagar, pues llega a un acuerdo entre las partes, oriéntalos a los medios alternativos. Ahí se van a quedar en un convenio, cuyo convenio incluso se va a elevar a categoría de cosa juzgada. Entonces, es lo que se refiere al principio de lealtad procesal. Que si fuiste notificado, acepta la realidad. Es que me notificaron en línea y se me pasó, lo voy a impugnar a través de incidentes. ¿Sí? Lo que se busca al principio de lealtad es respetar todas las consecuencias a raíz de los derechos y obligaciones que tienen las partes. Otro de los principios es el de litis abierta. El de litis abierta en materia familiar, la litis no se va a reducir a la demanda solamente, ni a la contestación o en su caso a la reconvención que pudiera darse. La contestación de esta, sino que la autoridad jurisdiccional deberá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos estos durante la sustanciación del proceso y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Es decir, el juez en materia familiar va a tener la oportunidad de valorar aquellos hechos nuevos que no se hayan involucrado, pero que se desprendan del proceso. ¿Por qué? Porque el derecho familiar es uno de los derechos que más debemos de cuidar como autoridad, como abogado postulante, como persona. ¿Por qué? Porque es la esencia de la integridad de la familia, es la esencia de la debida preparación y desarrollo de todas las personas. El principio de oralidad en el nuevo sistema, el proceso se deberá desarrollar en audiencias orales, salvo las excepciones previstas en el código y las que, en caso debidamente fundado y motivados, considere la autoridad jurisdiccional. Bueno, el principio de oralidad no significa que el 100% va a ser oral. Va a haber una presentación de la demanda, va a haber una contestación de la demanda. Van a ser mediante escritos para cumplir en tiempo. Son dos fases, oralidad y escrito. ¿Con qué finalidad es? De respetar los formalismos. No de oralidad, voy a contestar la audiencia oral. Voy a solicitar que se demande a la persona oral. No, también se utilizan los escritos. Los emplazamientos, las notificaciones deberán constar en constancia por escrito. Es que en el nuevo sistema civil y familiar, también el Código Nacional nos habla de una justicia en línea digital, sí, siempre y cuando las partes estén de acuerdo.
Y si están de acuerdo, se van a someter a la jurisdicción que se den en base al desarrollo de esos juicios. El principio de perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. ¿Qué busca este principio? Pues bien, propone eliminar las causas de opresión de género, la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas basadas en el género, a fin de que se promueva la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto, el bienestar de las mujeres y de todas aquellas personas. Esto a fin de contribuir a una sociedad en donde las mujeres, los hombres y cualquier persona tengan el mismo valor. La igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación de política y social en el ámbito de la toma de decisión. Más adelante, este principio de perspectiva de género lo van a reformar el artículo 17 constitucional. Sinceramente, hoy únicamente habla de hombres y mujeres. Más adelante va a decir de todas las personas. ¿A fin de qué? De que cualquier persona que exista tiene derecho a la normativa, a las prerrogativas reconocidos por el derecho mexicano. El principio de preclusión es el no ejercicio de los derechos procesales en la etapa correspondiente, que trae como consecuencia que va a extinguir la oportunidad de ejercerlos posteriormente. Te precluyó el derecho. Es que es por hora, sí, por horas, por segundos, por minutos. Si es de otro día, si no cumpliste, precluyó el derecho. Es una responsabilidad que hay que aceptar. Principio de privacidad. En materia familiar, el acceso a las audiencias va a quedar reservado a las partes y a quienes deban comparecer conforme a la ley. ¿Por qué? Para la protección del núcleo familiar. En cuanto al principio de publicidad, en la materia civil, las audiencias serán públicas de conformidad con lo dispuesto del Código Nacional. ¿Por qué? Por las excepciones que tenemos a la materia familiar y a otras del propio Código Civil. Esto por las leyes de protección de los datos personales, transparencia y el acceso a la información pública y demás ordenamientos aplicables en sus respectivos ámbitos de competencia. Y así fueron los principios establecidos en el nuevo sistema de justicia civil y familiar. Ahora vamos a pasar a la acción del nuevo sistema familiar y civil. Es un poco similar a los anteriores, pero vamos a ir buscando la forma de cómo irnos adentrando al nuevo sistema. La acción va a proceder en juicio aun cuando no se exprese el nombre de la acción, aun cuando no se manifieste equívocamente o que se haya manifestado equívocamente, el órgano jurisdiccional deberá decirnos cuál va a ser la acción, siempre que se determine con claridad la prestación que se exija de la parte demandada y el título o la causa de la acción. Cuando sea claro, el mismo juzgador va a dictar que accione, siempre y cuando sea claro. Las acciones se clasifican en base a tres: reales, personales y del estado civil de las personas. Dentro de las acciones reales tenemos la reclamación de un bien que pertenece a título de dominio. Otra de las acciones va a ser la reclamación de gravámenes, de servidumbre o la declaración de un fondo que esté libre de ellas. Otra de las acciones va a ser la reclamación de los derechos de usufructo, uso y habitaciones, las hipotecas, las de prenda, las de herencia y las de posesión.
Todas estas están en la clasificación de los derechos reales. En la clasificación de las acciones personales, estas son las que se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de edad, hacer o no hacer determinado acto. Estas no van a poder ejercitarse, sino contra la persona obligada, contra quien la haya garantizado y contra quienes legalmente le sucedan en la obligación. Y como tercera clasificación de la acción tenemos que las acciones que deriven del estado civil de las personas van a tener por objeto las cuestiones relativas a las de nacimiento, reconocimiento, difusión, matrimonio, concubinato y sucesación del pacto civil de la solidaridad, de la sociedad de convivencia o sus equivalentes. El artículo 931 del Código Nacional de Civiles y Familiares nos habla que dentro de los 5 días siguientes en que se tenga por interpuesto el recurso alguna de las autoridades jurisdiccionales de primera instancia, remitirá a la siguiente. Eso más adelante lo vamos a ver, es en base a los recursos, a la nueva idea. Otro de los temas que abarca el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles es tema del divorcio. Un tema que en México impactó y que en la mayoría de las legislaciones no se contempló, lo que conocemos como divorcio incausado. Por jurisprudencia entró, ¿y a fin de qué? De darle una solución a las partes. Había el divorcio voluntario y el divorcio necesario por distintas causas. Y pasaban 5, 6, 10 años y las partes no podían divorciarse. Ahora vamos a tener reconocido por el código el divorcio bilateral. Desaparece el incausado. No, no es que desaparezca. Nunca lo hemos tenido en las legislaciones. Por jurisprudencia, las partes accedían a ello. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenía que hacer la autoridad? Reconócelo dentro de tu sistema, dentro de tus normativas, dentro de tus legislaciones. Vamos a pasar ahora a las pruebas que van a reconocerse en el nuevo sistema de justicia civil y familiar. Antes de mencionar las pruebas, el Código Nacional nos habla que las autoridades jurisdiccionales, es decir, los jueces, van a apreciar la prueba según su libre convicción, extraída de la totalidad del debate y la instrumental de actuación, lo que lo va a convertir que van a valorar las pruebas de manera libre, lógica y basada en la experiencia. Esto basado en la experiencia, así como puede ser un derecho, puede ser un perjuicio en determinados sucesos, en determinados procesos. Es cierto, en el artículo 14, Constitución nos habla de una analogía, una prohibición de analogía, sí, pero únicamente la hace exclusiva del juicio penal. En materia civil sí hay principios de analogía, pero ningún proceso es igual. Podrán ser similares, pero no igual. Situación que en varias jurisprudencias acontece. Nos dan el extracto, la justificación, los hechos, pero toda la ejecutoria no la sabemos. Por eso es muy importante leer toda la jurisprudencia desde la ejecutoria. ¿Para qué? Para convencer al juez que esa prueba sí va a aplicar. Porque si nosotros lo dejamos a la máxima la experiencia, es que aquella jurisprudencia aplicó aquí y puedo hacer un lado esta prueba. No, hay que dar la razón del por qué se deberá aplicar para llevar al juez que más en la máxima de la experiencia que de forma exhaustiva, coherente
de congruencia y exhaustividad, valore la prueba, el medio de convicción en base a los hechos controvertidos en ese proceso penal y de ahí parta si la tiene en cuenta o no. De las pruebas que tenemos es la declaración voluntaria de parte propia y contraria. En el sistema actual que aún está en vigor son la declaración de parte y las confesionales, a cargo de la parte actora y demandada. Tenemos la testimonial, la prueba pericial, la documental física o electrónica, la inspección o reconocimiento judicial, las de informe y la presunción de presunción. De la prueba declaración de parte propia y contraria, esta podrá ofrecerse a la prueba de declaración de voluntaria de la parte. ¿Cómo voluntaria? Hoy, la parte autora o demandada puede decidir subirse al estrado, pasar al escritorio a ser interrogado por su abogado. Es decir, de lo que me pregunta el abogado, como es una declaración de parte propia voluntaria, mi abogado o uno como abogado, si conviene, va a subir a su cliente. Así como pasan los testigos, vamos a pasar al actor o al demandado. Pero la novedad de esta nueva es que la declaración voluntaria de parte propia será a cargo de la misma parte oferente de la prueba para que sea interrogada en forma oral por su representante, pero si es interrogada por su representante, va a tener que responder a las preguntas de la contraparte. ¿Dónde? En la audiencia de juicio. Es que no estuvo presente en la audiencia preliminar. Sí, pero lo ofreciste en la audiencia de juicio y va a tener que estar. Otra de las pruebas que ha seguido manteniéndose es la testimonial. Se podrá ofrecer la prueba testimonial para cualquier persona que tenga conocimiento sobre los hechos relacionados al litigio, que comparezca a proporcionar su declaración testimonial a través del interrogatorio que oralmente se formó, siempre y cuando que las personas se desprendan de los hechos controvertidos. Va a estar la prueba pericial, ¿a fin de qué? Es cierto, el juez es el perito de perito, ¿ok? Ahorita tenemos que ir buscando el estilo de los otros sistemas. Si va a seguir existiendo el tercer perito en discordia, no lo marca tal código, pero el juez, cuando sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica o industria, o en aquellos casos que emanen la ley, va a mandar la prueba pericial. ¿Qué debemos hacer nosotros con los peritos? Desahogarlos conforme a convencer al juez. Los vamos a poder interrogar. En el sistema actual también se hace. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando está en la presentación de perito, la junta, no vamos. El dictamen lo va a presentar. No, esas audiencias es para interrogarlos. Entonces, el principio de oralidad es lo que busca, darte la oportunidad. Si no, pues ahí tienes tu principio denominado preclusión. Te precluye el derecho a hacerlo. Es que lo revoco. No, ya no hay revocación en el nuevo sistema. Es que lo apelo. Ok. Si lo alegaste en su momento, te será viable. Si no, derecho precluido, derecho perdido. Tenemos la prueba documental. Ahora la modalidad es que es física o electrónica la prueba documental. Va a seguir, sigue marcando el Código Nacional que es pública o privada. Pues sí, pero ya la prueba documental es física o electrónica. Las pruebas documentales físicas o electrónicas van a recibir el mismo trato, siempre y cuando atiendan los principios de equivalencia funcional, neutralidad tecnológica y en todo caso atendiendo a la naturaleza. Se estará a las reglas generales especiales en lo relativo a la sujeción, impugnación o fiabilidad de las mismas. Tenemos la prueba de la inspección o reconocimiento judicial. Se divide en tres.
Al ofrecerse esta prueba de inspección o reconocimiento judicial, se deberá señalar e identificar sobre qué puntos se va a deshogar. En caso de que sea el reconocimiento o alguna inspección judicial, el acto que sea contingente y momentáneo en el que la autoridad jurisdiccional, a través de su sentido, va a dar fe de aspectos reales o cuestiones materiales para crear su convicción. Si nosotros ofrecemos una inspección o reconocimiento judicial antes de la audiencia de juicio oral, tenemos que tenerla desahogada. Si nosotros en la audiencia de juicio oral es que pedí, pues sí, pero si no la desahogaste, no la perdiste, te precluyó el derecho. Salvo que cuando el reconocimiento sea a cargo de una persona que verse sobre algún documento, ésta se deberá desahogar en la audiencia de juicio oral, apercibiéndose en caso de no comparecer, se le tendrá por cierto el contenido del mismo. Nada de que vamos a suspender y vamos a ordenar que se trae. Se le va a percibir que en caso de no comparecer, se le va a tener por cierto el contenido del mismo. Tenemos la prueba denominada los informes. Los informes no es otra cosa más que es un medio de prueba autónomo que consiste en la rendición de datos a través de un comunicado que debe contener la información que la parte oferente de la prueba proponga o que el juzgador requiera oficiosamente y que la persona informante tenga a su disposición en cualquier fuente que la pueda contener, ya sea electrónica o documentalmente. Es muy importante no confundir un informe con una testimonial. Si yo quiero demostrar que tengo tantos años en una denominada parte, como poseedor, como propietario, y si esa autoridad dentro de su reglamento no tiene competencia para emitir informes, o el informe que estoy pidiendo, ofrézcanlo como testimonial. ¿Por qué? Porque ¿de dónde se agarra uno para destrozar las pruebas? De las normativas que tienen las autoridades de emitir o no emitir, de hacer o no hacer. Las autoridades no es como el ciudadano. El ciudadano puede hacer todo aquello que está permitido por la ley y lo que no le prohíbe. La autoridad únicamente, estrictamente va a hacer lo que le permita la ley. Lo que no esté permitido, pero tampoco te lo prohíba, ni te metas autoridad. Hay otros medios de prueba, incluso así lo reconoce el Código Nacional de Procedimiento Civil y Familiar, de otros medios de prueba. Bueno, ¿para cuándo van a ser? Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el procedimiento que se ventile. Las partes van a poder presentar otros medios de prueba que no estén expresamente reconocidos y regulados en el Código Nacional. ¿Cómo qué casos? ¿Qué ejemplos? Ok, vamos a tener videos, fotografías, cintas cinematográficas, disquetes o discos compactos de sistemas computacionales, grabaciones de imágenes y sonidos, así como la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, magnéticos, ópticos u otros medios de reproducción. Y las UCB, pues el mismo código nos lo está contemplando. Otros medios de prueba que contengan imágenes, sonidos o otras situaciones. Copias digitales, impresiones de documentos electrónicos simples o al carbón, registros dactiloscópicos, fonográficos, en general, cualquiera otro elementos proporcionados por la ciencia y la tecnología. Y las capturas de WhatsApp, siempre y cuando se respeten las formalidades, podrán traerse. Bueno, en resumen, eso las pruebas. Otro de los puntos importantes que considero traer son los recursos previstos en el Código Nacional. Únicamente son 3 recursos: apelación, reposición y queja. Que tenga 3 recursos no significa que sea lo único. Tenemos medios de impugnación. Los incidentes son un medio de impugnación, no están reconocidos como recursos, sí, pero gracias a un incidente vas a lograr que te vuelvan a emplazar, que te vuelvan a reponer
las constancias que se hubiesen perdido. ¿Dónde? En el apartado incidente. Ah, es que el recurso de reposición ya no tiene algún... Cuando se dicte el recurso de reposición, ya no se puede recurrir. Es cierto, ya no lo puede recurrir, pero sí lo puedes impugnar a través del juicio de amparo indirecto. ¿Por qué? Porque si no lo impugnan en el momento de la sentencia, si es en contra de ustedes, les precluyó el derecho. Tienen que impugnar todas aquellas cuestiones en el nuevo sistema. En cuanto a la apelación, tenemos en ambos efectos, suspensivo y devolutivo. Cuando sea una suspensión en ambos efectos, va a ser de la sentencia definitiva, dictadas en juicios escritos, de acciones colectivas, de juicios ordinarios, orales, civiles, en materia familiar, únicamente contra la sentencia definitiva o en su caso la interlocutoria. ¿En qué casos? Pues aquellas interlocutorias que disminuye los alimentos. ¿Por qué? Por el principio del interés superior del menor. En la sentencia o cualquier otra resolución judicial que por su naturaleza suspenda, impida la continuación del juicio, que le pongan fin o hagan imposible su continuación, cualquiera que sea la naturaleza del procedimiento, se permitirá en ambos efectos. En las sentencias interlocutorias que trasciendan al resultado del fallo, a la última resolución dictada por el cumplimiento de la sentencia definitiva, a la resolución que apruebe o no el remate, a las resoluciones que en la fase definitiva del proceso cautelar decreten providencias precautorias y medidas de aseguramiento, así como en aquellas en contra de la imposición de cualquier medida de apremio. Asimismo, se apelarán en ambos efectos la resolución dictada durante la revisión de las medidas provisionales en materia de familia, en la audiencia preliminar, disculpe, o en las que se dicten con posterioridad a dicha etapa. Y las resoluciones dictadas en los procedimientos sucesorios, salvo la sentencia definitiva que admitirá en ambos efectos. El trámite de la apelación cambia un poco. Hay algunos estados que reconocen, puedes apelar después que te notifiquen cuánto tienes de plazo para expresar agravios o que se emplacen las partes. No, en el nuevo sistema, si ustedes apelan y no presentan agravio, les precluyó el derecho. Todo escrito de apelación deberá acompañarse con los agravios y aquellas pruebas que deberán de desahogarse en segunda instancia. En alguna de las entidades federativas, los códigos de procedimiento no dicen, tiene derecho a apelar de viva voz o verbalmente o por escrito. ¿Y qué se hacía? Apelaban la sentencia y lo dejaban. Pasaban 6, 7 meses, emplácese las partes, emplazaban y después, cuando están en segunda instancia, notifíquese a las partes lo conducente. Ya había unas partes que no pedía que se abriera el periodo probatorio. Disculpe, el periodo para expresar agravio. ¿Qué hacía? Tengo el derecho a que se me revise la segunda instancia, a que se conozca. Pues sí, pero no estabas pidiendo las partes. Y el órgano jurisdiccional no lo hacía de oficio, eran contados o son contados los tribunales que lo hacen. ¿Por qué? Porque son de estricto derecho en materia civil. ¿Qué hacía? Ahí quedaba. Entonces, ¿qué se busca? Ok. Apelas, pero a la vez vas a expresar los agravios conducentes. Si hay pruebas, también la vas a expresar. ¿A fin de qué? De que cuando llega a la segunda instancia, pues ¿qué vas a hacer? O desahogas, o si no hay pruebas, vas a valorarlo dicho por las partes y vas a dirimir ese conflicto. Bueno, de los otros que tenemos es recurso, es el de reposición. En segunda instancia solo va a proceder a este recurso de reposición. ¿Y contra qué va a ser? Contra la descalificación de la admisibilidad del recurso de apelación
así como en contra de su efecto. Cuando no se admitan pruebas en segunda instancia, o cuando alguno o alguna de las apelaciones en contra de las resoluciones dictadas dentro del procedimiento hubiera resultado procedente, la reposición será admitida en contra de aquellas resoluciones que se dicten para reparar la violación procesal, siempre y cuando causen un perjuicio irreparable y que pueda trascender al sentido del fallo definitivo. De la interposición de los recursos, el de reposición deberá interponerse por escrito dentro de los 3 días siguientes a que surta efecto la notificación de la resolución impugnada. Y una vez que se admita, se dará vista a la parte contraria por el término de 3 días para que exprese a lo que de derecho les convenga. Y se resolverá por escrito dentro de los 3 días siguientes. ¿Qué no era de oralidad? Sí, pero hay excepciones. ¿Cómo cuál? Como esta. La resolución de la interposición del recurso de reposición va a ser mediante escrito. En contra de la resolución que se dicte, no se admitirá ningún recurso. ¿Es cierto? Ningún recurso. Hay grandes juristas que dicen, es que el juicio de amparo es un recurso. Sí, pero hay otros doctrinarios que nos dicen, es un medio de impugnación. ¿Y de dónde nos agarramos nosotros? Que cuando ocupamos que sea recurso, va a ser recurso. ¿De dónde? El artículo 25 del Pacto San José-Costa Rica. Pero cuando ocupamos que sea en medio de impugnación, no de recurso, va a ser un juicio porque hay una instancia que se lleva. Te da la oportunidad de demostrar las violaciones de derecho, incluso te da la oportunidad de que ofrezcas juicios, disculpe, que ofrezcan medios de convicción en materia de amparo. Incluso te da la oportunidad de que comparezcas a la audiencia constitucional y digas tus alegatos. O antes de ella, lleves y presente los alegatos por escrito. Es otro juicio. Por eso le digo, cuando se ocupa que sea recurso, va a ser recurso el amparo, pero cuando no, es medio de impugnación. En cuanto al recurso de queja, la interposición se impondrá ante la autoridad jurisdiccional de primera instancia dentro de los 3 días siguientes que surta efecto la notificación del proveído que se recurra, expresando los motivos de inconformidad. De aquí vamos a pasar a las resoluciones judiciales que marca el nuevo código. Antes eran proveídos, actos, resolución interlocutoria y sentencia definitiva. Ahora, el nuevo Código Nacional nos habla de los decretos como una resolución judicial. ¿Qué son los decretos? Pues son simples determinaciones de trámite que no implican un impulso o una ordenación al procedimiento. Señalo no a domicilio para oír recibir notificaciones, pido copias certificadas, simple, son decretos. Tenemos 3 tipos de autos. Autos que van a ser las decisiones que tiendan al impulso, desarrollo y orden del procedimiento. Autos provisionales, que son todas aquellas determinaciones que se ejecutan de manera provisional. Y autos preparatorios, que son las resoluciones que disponen del conocimiento del asunto, ordenando la admisión de las pruebas y su preparación o su desechamiento. Es decir, nos devolvemos un poco a las pruebas. Si yo ofrezco una prueba UCB, no por ofrecerla va a estar preparada. Tengo que decir en qué equipo la voy a reproducir o si se puede en la sala, mediante qué la voy a reproducir y qué voy a probar. Porque sí, ofrece la UCB, pero si no ofreces una lab o algún medio en el cual lo reproduzca, pues ahí va a estar la UCB. Y los autos definitivos, que son las decisiones que ponen fin a la acción principal o a los que impiden la continuación del procedimiento, dándolo como totalmente concluido, cualquiera que sea la naturaleza de este. Y las sentencias interlocutorias, que son decisiones que resuelven un incidente promovido antes o después de dictar la sentencia definitiva.
y la sentencia definitiva, las que resuelvan el fondo del asunto en lo principal. En resumen, lo traté de acotar todo lo que pude. Hay muchas cuestiones, mucho de esto no es ni siquiera un cuarto aparte, es solo el principio del Código Nacional. Ya para concluir, como nos decía la doctora al principio, el artículo transitorio segundo nos dice que la aplicación de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares previstos en el decreto entrará en vigor a la Federación sin que la exceda del día 1 de abril del 2027. ¿Por qué hasta el día 1 de abril del 2027? Porque las entidades federativas tienen que preparar las salas donde se van a deshogar los juicios. Tienen que preparar al personal. Y si los abogados nos ponemos de acuerdo, podemos solicitar que se den capacitaciones en base al nuevo sistema. Ahorita los estamos haciendo por iniciativa propia, pero podemos forzar a las entidades federativas que promuevan la preparación. Que no pase lo que pasó con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Únicamente ministerios públicos, defensores públicos, se les dio la oportunidad de prepararse. Abogados particulares que les cueste a ustedes. La justicia es para garantizar a las personas. ¿Y cómo la va a garantizar el Estado? Teniendo personas preparadas para hacerlo. Ok. ¿Qué va a pasar con los procedimientos civiles y familiares que al entrar en vigor de lleno el nuevo Sistema Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se encuentran en trámite? Bueno, estos van a continuar con la sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en que se encuentre hasta su conclusión. ¿Qué va a pasar con aquel juicio que estaba comenzando? Y comencé otro incluso con el mismo demandado, pero le tocó al nuevo sistema. No está permitido la acumulación de procesos. Proceso que entró anterior, proceso que termina conforme a la legislación anterior. Es que es una ley nueva. A ninguna ley se le hará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, que sea al contrario al censo que se me aplique. No. Principio de lealtad procesal. Es como va a aplicar. ¿Quién lo dice esto? El artículo cuarto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pues doctora, me hubiera gustado extenderme más, pero por el tiempo lo traté de reducir y dar los aspectos más importantes, no más importantes, pero los que van a ser más utilizados para comenzar el nuevo sistema. ¿Alguna duda que tengan por escrito se la aceptamos? Bueno, o mediante micrófono, como guste. Sí, con toda confianza, doctor, de verdad. Bueno, a manera personal, ya a mí sí me preocupa mucho esta, aun y cuando es escalonado, la implementación, va a ir poco a poco, pero ya nos pasó en materia penal, que la mayoría de los colegas pues se nos confiaron y todavía hay pues la parte de la oralidad al momento de que ya llegamos a juicio, ahí comenzamos a patinar. Entonces, la oralidad, como que todavía falta, un refuerzo, eh, también una parte como de aceptación de los abogados penalistas, en este caso que estamos hablando de ellos, y avisándole a los de civil y familiar lo que se viene, de alguna manera que se vayan preparando porque sí es un reto, sí es un compromiso, sí es ponerse a las pilas y estudiar toda esta parte de la argumentación que de pronto como que lo damos por hecho de que las estrategias de litigación que se pudieran presentar también aplicarlas de una forma correcta. Entonces sí la sugerencia de que se preparen desde ahorita a todo lo que viene porque pues sí, la parte de la oralidad sí va a causar un poquito como que de desbalanceo por ahí.
Y algo fuerte que han enfrentado también ahorita los estudiantes es la reforma. A mí me pasó cuando me habían dado toda la introducción del sistema procesal penal en base al sistema viejo. Ahorita los jóvenes, ¿qué les tocó? Están por salir cuando sale esta nueva reforma. ¿Ok? Pero no, no hay de qué asustarse con el Código Penal. Quien se preparó continuó. Yo conozco abogados muy prestigiosos aquí de esta entidad que lamentablemente desertaron, se retiraron. Y antes que teníamos, veíamos a un abogado mayor y un abogado mayor era sinónimo de sabiduría. Incluso los jueces también en el nuevo sistema de ahí nos agarramos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estudiar e interpretarlo. Y lo que más les recomiendo, váyanse a la exposición de motivos del Código Nacional. Ahí viene el porqué. Ahorita estamos en una situación en el país un poquito crítica. No sabemos a certeza qué es lo que va a suceder. Y pues sí, son situaciones que nos preocupan, lamentablemente, pero tenemos la esperanza que se dicte, no es la última solución. Tenemos las cortes interamericanas, internacionales, que en ocasiones, pues como se ha dictado en contra de México, ya tenemos varias sentencias donde nos han emitido recomendaciones a favor de la sociedad. Pues doctora, no me queda otra cuestión que agradecerle la oportunidad en su canal y esperemos una próxima invitación con ustedes. Y saludo a toda la gente de Nuevo León, Sonora y de las otras entidades federativas que nos acompañan. No, hombre, doctor, muchas gracias. Yo sí, está la invitación abierta a que se haga un taller, que usted nos haga el gran favor de impartir un curso, un taller, eh, un, eh, un acercamiento a todos los colegas que nos dedicamos a familiar también, a observar lo que se viene con esta reforma para comenzar a prepararnos. Entonces, está la invitación abierta, ya me dirá usted si se puede, no se puede, las fechas, porque sé que también usted anda corre y corre, qué fechas podría, cuáles son, qué características, qué se requiere, cuente de verdad con nosotros, con la plataforma, porque es como comenta usted, son momentos de preparación, son momentos de cambio, y sí hay que tener mucho en cuenta que se nos va a exigir mucho, se nos va a exigir mucho, pero también es momento de capacitarnos y de capacitarnos de la mejor manera. Si alguien en el salón virtual, tiene alguna duda, alguna pregunta, de verdad, con toda la confianza, abran su micrófono y pregunten. ¿Nadie? Nadie. No, a mí me encantan nuestros alumnos, son una maravilla, de verdad. Todo eso está entendido, ¿verdad, doctor? Entendido. Así es. Doctor, de verdad agradecemos mucho su tiempo. Este es un tema que tenemos y que debemos seguir difundiendo, estudiando. Entonces, están las puertas abiertas de Kratos. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y a los compañeros, a los alumnos del doctor, muchas gracias por haber estado aquí acompañándonos. Y bueno, pues, ¿algo más, doctor, que desee comentar al respecto? No me queda más que agradecerle nuevamente a todos los que están presentes y como se lo he dicho, cualquier situación estoy a la orden para atenderlos con muchísimo gusto. Tienen mi contacto, mi número telefónico y también para aprovechar, doctora, sigan a la doctora en Nuevo León en su página, es Kratos, doctora. Ujú. Ahorita me pasa también el link, Gratos. creo que ya lo Ujú. tengo para mandárselo y que la empiecen a seguir. Constantemente la doctora está viendo material académico que nos ayuda en nuestra preparación. Sí, a sus órdenes. Y también tiene algo de colaboración, algún artículo, el periódico a su disposición, doctor, en serio, para publicar en el periódico a la orden. Si tienen artículos también. Ay, después le voy a contar un proyecto en el que estamos con compañeras conductoras de Argentina y de Brasil. Ya le contaré en privado. Doctor, Gracias. muchas gracias, de verdad. Amigos de Kratos, pues
No se me vayan a ir. Amigos de Kratos, muchas gracias. Nos vemos mañana. Tenemos artes escénicas. Gracias por haber acompañado al doctor Matías Córdoba desde Sonora, de Sonora para el mundo. Así es que, pues, muchas gracias y nos vemos el día de mañana. No se me vayan.